Amén y amén. Para poder, mi amado, ministrar este libro, este precioso, pasaje de las Sagradas Escrituras, es necesario por fuerza tener un poquito de conocimiento respecto de la situación en la que Esdras habrá de desarrollar su ministerio. Esdras, antes de cualquier cosa, quisiera empezar por el personaje como tal. Esdras fue un siervo de Dios, mi amado, que el Señor pudo levantar en medio de una época muy difícil. Sí, no hay cosa más para mí más dura estar viviendo en medio de una violencia extrema, estar viviendo en medio de tanta malignidad, de tanta maldad. Cuando Esdras se levantó, el pueblo, mi amado, había estado pasando por más de 70 años de esclavitud. Y esa esclavitud se debe de entender con todos los antecedentes propios que implica. Esclavitud no implica libertad, obviamente. Esclavitud no implica poder decidir por voluntad propia. Esclavitud implica, mi amado hermano, estar sujetos a hacer lo que sus amos, sus dueños, le obligan a hacer. Israel siempre de una u otra forma vivió sometido bajo esclavitud. Desde tiempos iniciales, y mi amado, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Sí, su esclavitud duró demasiado tiempo, 430 años. Luego de que el Señor, mi amado, lo introdujera en esa preciosísima tierra denominada Canaán, el pueblo también volvió a sufrir esclavitudes permanentes, continuas. Vez tras vez se levantaban otras naciones y los esclavizaban. Llámense toda la región de Canaán, a través de madianitas, a través de amalecitas, los sometían a esclavitud. También se levantaron los filisteos y se levantaron contra ellos y los sometieron a esclavitud. Luego obviamente se levantaron imperios más poderosos, como los sirios, y los sometieron a esclavitud. Luego se levantaron los persas y los sometieron a esclavitud. Luego se levantarían los romanos y los someterían también a esclavitud. No hubo nación en el mundo que no sometiera a Israel bajo el yugo de la esclavitud. Y eso en tiempos pasados, tiempos bíblicos. Mi amado, ¿qué decir de tiempos, diríamos, entre comillas, modernos o posmodernos? Israel siempre ha sido una nación subyugada bajo la esclavitud. En la Primera Guerra Mundial, mi amado, el Imperio Otomano sometió a los judíos a esclavitud. En la Segunda Guerra Mundial, a través de la nación de Alemania, que fue un derivado del Imperio Otomano, mi amado, sometió también al pueblo de Israel bajo el yugo de la esclavitud. Aun cuando la nación de Israel se fundaría o sería aceptada por las Naciones Unidas, mi amado, luego todas sus naciones vecinas, hablando del pueblo árabe, también quiso someterlo bajo el yugo de esclavitud. Y hasta la fecha, mi amado, Israel siempre está siendo codiciado por sus naciones que le rodean para someterlo bajo el yugo de esclavitud. Esta historia, mi amado, se ha repetido a través de inicios bíblicos hasta fines de siglos. ¿Por qué tanta esclavitud? Dirá cualquiera. ¿Acaso Israel es una nación extremadamente mala como para poder ser erradicada de entre los otros pueblos que en este caso existimos en este mundo? Amado, a pesar de tanto oprobio, de tanto sufrimiento, sobre Israel, mi amado, reposa una promesa dada por Dios desde los tiempos de Abraham. Si bien es cierto, solo de Israel se tiene registro tan antiguo como nación, que ningún otro imperio posiblemente lo tenga. Mi amado, Dios en la mayoría de las veces fue el que autorizó esas esclavitudes. Y una de las razones esenciales fue por causa de su apartamiento de las leyes de su Dios, por causa de la idolatría y de la fornicación, que fue un denominador común que ató, mi amado, al pueblo a su pecado, y Dios como represalia usaba las naciones que ya he mencionado como medios para traer reprensión al pueblo de Israel.
Pasó el tiempo, mi amado, sí, a través de los reyes, y el pueblo, insistió en pecar, y Dios levantaría imperios para poderlo, sí, reprender. De los que más trasciende está obviamente Egipto, y luego estaría una nación que es la que vamos a tratar de, en este sentido, pues, tratar de estudiar, mi amado, allá por los años 530 antes del nacimiento de Jesús. Sí, ya podríamos ver, mi amado hermano, que se levantaría un imperio con un gran, en este caso, monarca, sí, que conquistaría, pero por muy corto tiempo, a muchas naciones en la región del Medio Oriente, llamado Nabucodonosor. Este hombre, mi amado, fue la mano de Dios para castigar a la nación de Israel por su idolatría, por su conspiración, mi amado, en su perverso corazón de buscar dioses paganos y tratar de hacer lo que esos dioses en sus cultos exigían. Hasta el punto, mi amado, que llegaron hasta prostituirse por servir a estos dioses paganos. Dios se cansó a la larga y utilizó a este hombre para llevarlo, si por primera vez como nación en su totalidad, sacarlos de Israel y llevarlos y trasladarlos hacia la región de Babilonia. Babilonia, mi amado, sí, estuvo delante de Israel durante 70 años como su líder. Allí se levantarían grandes hombres y grandes siervos de Dios. Entre ellos constaría, mi amado hermano, el gran profeta Daniel. Entre ellos estarían los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entre ellos también habrían profetas como el profeta, mi amado hermano, Ezequiel. Y entre ellos también estaría justamente uno de esos personajes que hoy vamos a comenzar a estudiar, llamado Esdras. Y junto con Esdras, otro gran líder, mi amado, que se levantaría después de Esdras, como sí, el gran siervo de Dios, Nehemías. Mi amado, todo esto que les estoy haciendo, obviamente, conocer, se debe, mi amado, sí, no solo a una introducción para que usted entienda el marco histórico en el que se van a desarrollar los sucesos bíblicos, sino que también pueda asimilar que pese a tanta desgracia, tanto castigo, Dios nunca apagó su misericordia para con su pueblo Israel. Siempre mantuvo una pequeña llama encendida para poder a través de ellos hacer conocer las misericordias que fueron prometidas a Abraham, que fueron prometidas a Moisés, que fueron prometidas a un gran rey llamado David, entre otros. Esas misericordias, mi amado, sí, serían manifestadas ya no en el imperio propiamente dicho babilónico, sino luego de él en el imperio medo-persa. Ese imperio, mi amado, sí, es justamente el que hoy nos va a abrir las puertas para comenzar a estudiar el libro de Esdras. Esdras, ya como personaje en particular, mi amado, tendría un sinnúmero de galardones, sí, del cual Dios lo habría coronado para poder, mi amado, prepararlo a comandar a toda una nación que habría de ser libertada de ese yugo de esclavitud que por siglos había experimentado. Y para ello quisiera utilizar, mi querido hermano, la escritura allá en el libro de Esdras, en el capítulo 7. Voy a adelantarme solo para tomar o rescatar la referencia de este personaje bíblico. Sí, en el libro de Esdras, por ejemplo, en el capítulo número 7, acompáñeme por favor. Sí, el libro de Esdras tiene 10 capítulos que son fascinantes respecto de todo lo que allí se nos dirá y cómo Dios, mi amado, sí, podrá bendecir nuestras vidas. En Esdras capítulo número 7, mi amado, se nos dice ahí entre líneas un dato esencial para poder saber quién era este personaje que es autor de este libro. Dice el verso número 12, Artajerjes, rey de reyes, que era un rey medo-persa, dice aquí, dirige esta carta o este escrito a Esdras, y ahí le da sus reconocimientos, sí, propiamente. Le dice que Esdras es sacerdote, Esdras es, aparte, escriba, sí, y luego dirá, erudito en la ley del cielo, y dice al último,
paz. Sí, mi amado, Esdras tendría a su favor, diríamos, 3 cargos propiamente en cuanto a su desarrollo secular. Mi amado, él era un escriba de primera mano. ¿Y qué es lo que implica eso? Un escribano tenía la responsabilidad, mi amado, de transcribir los decretos, en el caso de él, reales, y también los escritos, sí, de las leyes y de los profetas del Antiguo Testamento a un lenguaje, sí, común, o un lenguaje del pueblo, que en cuyo caso el lenguaje en la región medo-persa era el idioma arameo como tal, el idioma arameo, mientras en Babilonia se manejaba el idioma caldeo, en medo-persa era el idioma arameo. Y él tenía la responsabilidad de apuntar los decretos del rey y hacerlos promulgar durante todo su tiempo en todo el vasto imperio que básicamente abarcaba, mi amado, el reinado medo-persa. Como usted puede ver en la gráfica, iba, mi amado, prácticamente desde el continente africano, en la parte norte, allí de la región de Etiopía, hasta casi, mi amado, los límites propiamente de la India. Toda esa vasta región, sí, llegó a gobernar, sí, en este caso, el imperio medo-persa. Todo, mi amado, todo el trabajo de poder, sí, transcribir y dar a saber leyes, es más o menos que Esdras fue como una especie de legislador, sí, que tramitaba leyes para poderlas darlas a conocer al imperio. Por otro lado, también Esdras, mi amado, aun cuando no podía ejercer de manera visible un ministerio, Esdras, mi amado, era descendiente de la tribu de Leví, porque ocupaba también el cargo, luego así lo autorizarían, el cargo de sacerdote dentro del tabernáculo, o dentro propiamente ya del templo que se volvería a reconstruir en Jerusalén. Y por último, era un hombre erudito, es decir, un maestro de la ley. Un hombre que luego se lo verá en acción, dando, mi amado, lectura de la palabra y haciendo entender al pueblo como maestro, sí, de todas las leyes que Dios había dado a Moisés. Este hombre, mi amado, se destaca porque se vuelve también para el reino como un mediador entre el pueblo judío y el imperio medo-persa. Este hombre será un gobernador, mi amado, que tendrá a su cargo, si toda la organización para poder cumplir un decreto trascendental en la Biblia, dar libertad al pueblo y luego de haberlo hecho, mi amado, instaurar nuevamente al pueblo judío en su nación y que se pudiese levantar el culto y el templo que había sido destruido en los tiempos, mi amado hermano, del rey Nabucodonosor, así como se lo puso, sí, en la gráfica. Esto, mi amado, si toda esta labor recaería sobre un solo hombre, Esdras. Mi amado, no hay cosas imposibles cuando Dios quiere cumplir propósitos y cuando los hombres obviamente están dispuestos a ser objeto de esa ministración que Dios quiere hacer. Cuando alguien se dispone, por muy dificultoso que sea la situación que usted puede estar viviendo, o por muy limitada que puedan ser sus fuerzas, si usted le cree a Dios, Dios puede usar su vida para grandes cosas. Dios hace eso con un hombre llamado Esdras. El periodo aproximado, mi amado hermano, como se ha podido de pronto allí reflejar respecto a los tiempos, es aproximadamente el año 536 antes del nacimiento de Jesús. Sí, es decir, mi amado, que luego de los acontecimientos de Esdras y de Nehemías, habrán luego de ese periodo con lo que se denomina en estudio bíblico como 400 años de silencio, entre comillas, para luego venir la aparición del nacimiento de Jesús. Sí, de hecho, mi amado, Esdras, y que será un gran siervo de Dios, juntamente con Nehemías, dejarán listo al pueblo para que todos los males que se habían venido cometiendo, ¿sí?, en periodos anteriores, en imperios anteriores, quede aparentemente saneado. La labor de Esdras y de Nehemías es purificar a la nación
para que no vuelvan a pecar con los pecados de sus padres. Luego de la intervención de Esdras y luego de Nehemías, mi amado, el pueblo arrancará de raíz la idolatría. De raíz, nunca más volverá a ser un pueblo idólatra. Cosa que no lo pudieron hacer reyes, no lo pudieron hacer profetas, no lo pudo hacer, diríamos así, ni Moisés, no lo pudo hacer David, no lo pudo hacer, mi amado, en ese sentido Isaías, no lo pudo hacer Elías, ni Eliseo, ni ningún otro siervo. Estos dos, Esdras y luego Nehemías, tendrán, mi amado de Dios, el encargo de darles el estudio de la palabra y hacer que la palabra penetre en los tuétanos de este pueblo. Y las generaciones que vengan después de ellos, mi amado, quedarán curadas de la idolatría y de la fornicación. Mire cómo el poder de la escritura, mi amado, el poder de esta palabra puede llegar a calar en lo más profundo del alma de los hombres. Claro, siempre y cuando el hombre esté dispuesto a aceptarlo. Porque cuando hay un corazón endurecido, así usted le predique, así Cristo venga del cielo a predicarle a la tierra otra vez, usted se mantendrá en la dureza de su corazón. Dicho esto, mi amado, mire que hemos dado apertura a una gran introducción. Sí, entonces, ya en el capítulo número 1, si volvemos por favor nuevamente a Esdras, capítulo número 1, se levantará justamente tal cual como dice, un hombre llamado Ciro, el rey de Persia. Versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, dice el sacerdote Esdras, la palabra de Jehová, ¿por boca de quién? Por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hasta aquí quiero llegar. ¿A qué palabra se refiere Esdras cuando cita aquello que había dicho por boca de Jeremías? Acompáñeme por favor y veamos dos textos bíblicos de referencia. El primero de ellos, Jeremías capítulo número 25. Acompáñeme por favor. Verso número 11 al verso número 12. Dijo el Señor: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo dice? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Para poder darle un argumento adicional a lo que ya se ha leído, Jeremías tuvo de Dios la revelación de que el pueblo de Israel sería libertado exactamente luego de ¿cuántos años de cautiverio? 70. Si bien es cierto, Babilonia, de lo que se ha puesto aquí en gráfica, estaba comandada por un rey que fue terco al inicio respecto de su oposición a aceptar al Dios de los hebreos. Él terminaría luego de un trato durísimo que Dios manifestaría en su vida, terminaría aceptando, no digo en fe a Dios, pero sí, mi amado, que Dios era el que gobernaba y regía la tierra, pero como un mero concepto, no como un estilo de vida. Sí, Babilonia, mi amado, estuvo comandada por mucho tiempo a través de este rey llamado Nabucodonosor. Sin embargo, quienes lo sucederían después en el trono, sí, llegando ya a un rey llamado Belsasar, mi amado, se desbocó hasta el punto en que entre las, diríamos, regalías de sus victorias, mandó a traer del templo de Jerusalén lo que había sido transportado como riquezas, como premio de guerra. Luego mandaría a traer, mi amado hermano, los utensilios que Dios daba a los sacerdotes para que se ministraran o se usaran solo para servicios religiosos. Mandó a ver copas, mandó a ver tazones, mandó a ver bandejas, claro, de plata, de oro puro. Y ahí, mi amado, hizo preparar bebidas embriagantes, cócteles y todo lo que él tuvo en su imaginación.
¿Y qué hizo en su sacrilegio? Usó las herramientas del templo para luego, mi amado, usarlas en banquetes glamurosos y de prostitución con sus cortesanos, y se embriagó hasta más no poder. Dios vio esto, mi amado, como la última gota que derramaría, sí, el vaso de su ira. Y ahí es donde aparecería una mano ahí en la pared en el imperio babilónico, que sería llamado una inscripción en letra que él no reconocería. Era letra hebrea. Sí, y usaría a Daniel para darle a conocer su voluntad. Ahí diría: mene, mene, tekel uparsin, sí, porque en balanza fuiste puesto y fuiste hallado falto. Y ahí, ese mismo día, mi amado, vinieron los medo-persas y arrasaron con el imperio babilónico. En un solo día. Amado, esa palabra fue dada por Jeremías, capítulo 25, verso 11 al 12. Y aparte de ello, en Jeremías capítulo 29, verso número 10, se reafirmaría, ¿sí?, la bondad de Dios para que el pueblo de Israel sea libertado. Mira lo que nos dice. Jeremías capítulo 29, verso número 10 al 11. Dice el Espíritu Santo: porque así dijo Jehová. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo tiene ya? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué le dijo el Señor al pueblo? Algo muy parecido como lo que ocurrió en Egipto. Yo os visitaré, y ojo con esto, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Aún más, dice el Señor. ¿Para qué? Para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y qué esperaba el pueblo? Ser libre. Ahora, lo curioso es que esta palabra fue dada, mi amado hermano, sí, cuando todavía el pueblo estaba en Israel. Antes de sí, ya prácticamente amarrados, y ya los estaban llevando como cometas hacia Babilonia. Ahí Dios les dijo: los estoy llevando, pero luego de 70 años yo voy a despertar en ustedes otra vez mi palabra y los haré volver a este lugar. Mi amado, siempre la desobediencia, siempre nuestras equivocaciones y nuestros errores, nos guste o no, tendrán consecuencias. Nos guste o no reconocerlo. Servimos, y ten por cierto esto, y grábatelo, servimos a un Dios muy celoso. ¿Sí? Aquí hay esposas que celan mucho a sus maridos, ¿verdad? A veces sus celos son infundados, pero el solo hecho de tener algo de qué tomarse para reclamar, lo tomará y hará el escándalo. ¿De dónde viene? ¿Por qué vienes a esta hora? Pero no viste que la calle está inundada. No me interesa, usted tiene que estar aquí a esta hora. Viene nadando. ¿Y por qué vienes bajo la lluvia? ¿De dónde te vienes bañando? Y ahí comienza el problema, ¿verdad? Claro, servimos a un Dios celoso. Amén. Pero Dios, en su celo, no toma fundamento que no sea real. Dios toma fundamentos reales para su celo. ¿Sí? Dios no se imagina y te hace problema. Dios más bien aguanta, tolera hasta donde su paciencia lo permite. Pero cuando Dios, mi amado, llega a su colmo, en su celo te castiga, te reprende. Y puede ser que en esa reprensión, claro, que ojo con esto, siempre la disciplina de Dios es para el bien del pueblo. Como lo hace una madre. Yo no creo que una madre le pegue a su hijo o castigue a su hijo para que se quede de año. Más bien lo castiga o lo reprende, ¿para qué? Para que pueda ajustar en su ociosidad su interés por el estudio y obviamente pueda pasar de año. ¿Verdad? Que creo que esa es la intención de un padre y de una madre cuando de pronto disciplina a un hijo en el aspecto académico. Mi amado, lo hace para su bien. Dios, mi amado, que es mejor que cualquier padre aquí presente, que cualquier madre aquí presente, Dios aplica la misma sanción, pero claro, en la medida que Él estima conveniente. ¿Sí? De pronto, para muchos padres, disciplinar a sus hijos, mi amado, será ¡ay, la criatura me pegaste! Pero si te topé.
Dado, a diferencia de eso, dado, Dios ajusta la medida de su reprensión según, mi amado, lo crea pertinente. Podría ser que a veces Dios nos toque así nomás, ¿no? Y nos empuje y dice, hey, ¿qué pasa? Y uno como que, ay, sí, Señor, ¿verdad? ¿Verdad que no estoy orando? Ya, vamos a orar, vamos a orar. Y usted se encamina. Pero puede ser que Dios te apriete del pescuezo. Y lo que es peor, no te afloje. Y te mantenga atorado ahí, mi amado, por una larga temporada. Por una larga temporada. Y en el caso del pueblo, los tuvo apretados 70 años. ¿Qué te parece eso? 70 años los tuvo apretados. Ahí del pescuezo sí los tuvo. Como esclavos. Eran esclavos. Eran esclavos. Y los tuvo apretados 70 años. Mi amado, esta situación, esta condición en la que vivió el pueblo, obvio, la tuvo que tolerar. Y Dios les dijo, yo voy a permitir esto. Jeremías se los dijo, pero a Jeremías no le creyeron, porque todavía el corazón del pueblo estaba atado a sus ídolos. Estaba atado a ese culto, más bien un culto de placeres que a un culto de santificación. Y amado, y si algo usted tiene que reconocer, es que el sistema en el mundo en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, el sistema de este mundo no nos empuja a Dios, más bien nos aleja de Dios. ¿Sí? Nuestros trabajos no nos dan lugar para buscar de Dios, sino para dedicarnos con toda nuestra atención a ellos. El hogar mismo que nosotros administramos no nos conduce a Dios, más bien nos empuja a ser esclavos del sistema del hogar. Decía yo en la iglesia de la Flor de Bastión, a nuestros hermanos por allá, dado que hoy por hoy, teniendo un sistema de vida tan tecnificado, donde antes, para poder hacer algo, se tenía que, un ejemplo, antes para poder tener ropa limpia, se tenía que alguien instalar de madrugada, si fuera posible, dependiendo la cantidad, si traer tachos de agua, porque agua casi no llegaba, si tener un gran bidón ahí de agua con un balde pequeño en una bandeja de madera amarrada con placas metálicas por fuera, con un cepillo, con un jabón, mi amado, y andar cogiendo de a balde. ¿Cuántos recuerdan esto? Tirándolo sobre una bandeja de madera, de madera, no era de plástico, porque esa era la rutinaria, sí, eran los elementos propios de la época. Y ahí, mi amado, con cepillo y a puño limpio, ¿cómo terminaban las manos de nuestras abuelas? ¿Se acuerdan? En los nudillos sanguinolientos. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí se recordaron? Sanguinolientos aquí, estas partes, mi amado, de las palmas de las manos, ¿sí? Enrojecidos, casi sangre. Todo era mano, ¿sí? Y empezaban desde temprano, casi ya mediodía, colgando la última, ¿verdad? La última pieza en los cordeles, con las pinzas, ¿no? Toda una mañana. Y vaya de qué esfuerzo. Muchas mamitas acababan, sí, mi amado hermano, en agotamiento. Pero luego de eso decían, bueno, a cocinar. ¿Verdad? Así que pasa el Señor con un palito, sí, una carreta de madera y una especie como de, ¿cómo le digo acá? Como, sí, pero había como no era campana, no sé si era una rueda de una parte de un vehículo, no lo sabía, pero con eso tocaban. ¡Ting, ting, de carbón! Y a uno, vaya a comprar carbón, rápido. Shh. Usted dice, ¿en qué época vivía, pastor? ¿Usted en las cavernas? No. Le estoy hablando de hace promedio, 45 años atrás. Promedio, no tanto, ¿ah? Una generación bíblica oscila entre 40 años. Una generación bíblica. No 45 años atrás, 50 años atrás. Donde las hornillas, mi amado, eran de vidrio. Depósitos de vidrio para poder allí echar el querosén y en otros casos el carbón. Ambas cosas se usaban. ¿Verdad? Las hornillas eran fogones metálicos que parecían bacenillas. Tremendas, se llenaban de hollín a más no poder.
Cosa que después de cada cocinada era dejar blanco, limpiecito todo lo que se usaba. Porque digamos así, se apagaba aquellas, ¿cómo le digo?, cocinas rústicas, y luego se comenzaba a hacer hervir los frijoles desde temprano para la merienda. Una merienda sin frijol no era merienda. Así como un almuerzo sin cuáquer no era almuerzo. ¿Verdad? ¿Sí, no? Estamos bien. ¿A dónde quiero llegar? En ese sistema de vida, la gente tenía tiempo para largas charlas, para buscar de Dios. La gente antiguamente era más religiosa que ahora. ¿Verdad que sí? Nuestras madres más que padres, si no nos dejaban acostando leyendo un buen credo, unas 4, 5, 7 Ave Marías, unos 3, 4, 5 Padre Nuestro, no era día terminado. Había que pasar por el proceso. No te olvides del ángel de la guardia, dulce compañía, bueno, y todo lo demás. Bien estudiados, bien llenas la barriga, mi amado, y una madre que había hecho toda su labor a mano. A mano. Sí, no había aspiradora, ya no había, no, eso no había. Sí, escobas de paja, que eran las tradicionales. Sí, las de cerdas de color blanco. Sí, las escobas eran así, la cabeza. Sí se acuerdan, ¿no? Listo, qué bueno. Qué bueno que todavía viven, y yo también, para recordarlo. Y aún así, había tiempo para conversar 2, 3 horas después del almuerzo, toda la familia sentada en la mesa. Había tiempo para sentarse en un mueble o algo semejante a un mueble, ¿sí? Y a través de una radio sintonizar emisoras y escuchar, mi amado hermano, Tres Patines cuando lo era por radio. ¿Sí? O cierto tipo de novelas que eran radiales. Y ahí la gente, a estas, no haga bulla. Nuestro sistema, que está tecnificado, que para lavar usted aplasta esto. Tin, 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 y ya comenzó. Ya. Y no hay que exprimir. La exprime solita. Y si tiene la posibilidad, ay, qué cansancio, la saca de ese y lo pasa a la secadora. Y el mismo proceso. Y de ahí al cajón. Y la esposa dice hoy, ay, cansado, cansado. No digo que no es trabajo, cuidado, me van a linchar al final del culto. Lo único que estoy diciendo es que hoy vivimos en un ambiente donde aparentemente la tecnología debería de facilitarnos la vida y nos debería de sobrar tiempo para buscar de Dios. Antes, si uno quería ir de un punto a otro punto, tenía que obviamente pasar por el proceso. Claro que todavía se mantiene de ir a coger carro, pero hoy por hoy hasta tenemos eso en facilidad. Sí, bicicleta tenía el niño más adinerado del barrio. Los otros tenían que ir a dejar la cédula para ir a prestar o alquilar bicicleta. Así era antes. Antes no quería andar en bicicleta, había el señor que alquilaba bicicletas. ¿Verdad? Antes no se dejaba cédula para los niños. La gente uno ya lo conocía. Me alquila, tenga, llévela. Y uno, después de usarla, la regresaba. Era lindo. Sí. Mi amado, este mundo nos empuja, ojo, nos empuja a no acercarnos a Dios. Aun cuando por voluntad de Dios era que su pueblo lo busque, el pueblo, mi amado, no buscó de Dios. Y Dios dijo, no aguanto más esto. Hoy voy a darles un castigo ejemplarizador. Hoy los voy a dejar 70 años fuera de su comodidad, fuera de su casa, fuera de sus cultivos, fuera de sus trabajos, fuera de sus responsabilidades, y todos serán llevados a Babilonia. Llamado, y comenzó el exilio. Bueno, me parece muy bien las gráficas, sí, que se pueden ver ahí.
todo en fuego, todo lo quemaron, todo lo destruyeron. Jerusalén quedó en cenizas, sí, completamente, sí, devastada. Todo sí quedó en cenizas. Pero para la gloria de Dios, la palabra que dio el Señor por boca de Jeremías, mi amado, tal cual como lo dice allí, versículo número, si volvemos a Esdras capítulo 1, dice: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpla la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué hizo Dios? Despertó Jehová. ¿Qué cosa despertó? El espíritu. ¿De quién? De Ciro, rey de Persia. Ahora, ¿qué es eso dicho de otra forma? Hay un precioso texto, mi amado, que lo explicará de manera, innecesaria para que el hombre le argumente algo. En el libro de los Proverbios, capítulo 21, te invito por favor que vayas a ese pasaje bíblico. En el libro de Proverbios, capítulo 21, en el verso 1, mira lo que dice el Señor. Verso 1 dice: como los repartimientos de las aguas, hablando de que un río por lo general no es que estrictamente sigue una sola bajante, sino que en el proceso puede irse, ¿qué cosa? Se puede ir abriendo, ¿verdad? Y hacer otro tipo de canales, por la misma fuerza del agua, ¿verdad? Ahora, dice allí, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón. ¿De quién? Del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Me encanta ese texto. Repito, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Es decir, el corazón de un hombre, y dejando a un lado al rey, el corazón del hombre, mi amado, te guste o no, está en la mano de Dios. Bien dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. A todo, dice la Biblia, a todo lo que el Señor quiere, ¿qué hace Dios con el corazón de alguien? Lo inclina. Ciro no era un rey, ¿cómo te digo?, temeroso de Dios. No, para nada, para nada. Ciro, al igual, mi amado, o el rey, porque luego Ciro será destruido. Vendrá un nuevo imperio para destruir. Alejandro Magno va a participar en la destrucción de estos imperios. Claro, la vida o el reinado de Alejandro Magno no está en la Biblia, pero está en los libros de historia, que son una bonita continuación de los sucesos de los 400 años de silencio, que de usted o todo buen cristiano debería de leer. Amado, este rey perverso también, al igual que el otro, porque todos estos imperios eran imperios adoradores de imágenes y eran llamados de corazón pervertido. Si estos hombres tenían no una esposa, tenían harenes completos con cientos de mujeres a su disposición. Y sus cultos obviamente involucraban pasiones, involucraban, vicios contra naturaleza. Eran amadores de hombres, hablando de que allí, mi amados, se rendía mucho culto al cuerpo, a las satisfacciones y placeres sexuales. Por lo general, este tipo de reyes o sus cortesanos estaban inclinados a buscar gente de su mismo sexo para poder tener satisfacción. Los placeres estaban sobre cualquier otro tipo, de prioridad, sí, dentro de estos reinados. Pero Dios, queriendo cumplir su palabra dada a Jeremías, tomó el corazón de este rey y lo inclinó hacia su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que deje ir al pueblo y que se vuelva a construir el templo en Jerusalén. Lo inclinó. Se cumplió lo que dice la Biblia. Lo inclinó. Mira lo que dice Proverbios 21. Así está el corazón, dice aquí, del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Mi amado, tú dirás, hermano, es que yo no veo en mi familia que quieran buscar de Dios. Ora a Dios para que tome el corazón de tu familia.
Señor, yo no puedo, pero tú puedes inclinar el corazón de este hombre. Yo le hablo de ti, pero él me dice que no. Yo le invito, pero él me dice que no. Para sus cosas si tiene tiempo, para el trago, para sus amigos, para pararse en una esquina si tiene tiempo. Pero cuando le digo, vamos a la iglesia, Señor, no me quiere hacer caso. Señor, toma su corazón e inclínalo a ti. Él tiene, mi amado, el poder para inclinar el corazón. Y dice la Escritura, vuelto a Esdras capítulo número 1, verso primero, despertó en la parte media del verso, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual ¿qué hizo al inclinarlo? Hizo pregonar tanto de palabra como también lo hizo, dice la Biblia, por escrito, ¿verdad? De palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Ahora, me encanta la forma en que Dios, mi amado, usaría el corazón de este varón. Nabucodonosor en su debido momento también fue un siervo de Dios respecto de los propósitos que eran cumplidos a través del corazón de él. Claro, porque Dios así lo inducía. También lo fue Ciro, como lo dice la Escritura. Ciro hizo pregonar, tanto verbal como por escrito, un decreto que daría, mi amado, el cumplimiento de la profecía dada a Jeremías. ¿Por qué, mi amado? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. El cielo, dijo Jesús, y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hasta una coma y una tilde se cumplirá. Porque Jehová no miente, mi amado. Todo lo que Dios dice en su palabra es veraz. Pero claro, para poder verla, mi amado, hay que tener paciencia. Las cosas a veces no llegan cuando nosotros las queremos, sino cuando Dios, mi amado, en su sabiduría desea que se cumplan. Hay muchas cosas que tú anhelarías de Dios que ya se hagan realidad en tu vida, pero tienes que tener paciencia y tienes que tener fe en Dios. Sí, lo que sí, mi amado, no podrías tú claudicar en esa espera es decir que Dios se ha olvidado de ti. Dios no se olvida de su pueblo, pero Dios sabe cuándo tiene que moverse en medio de su pueblo. Amén. Tú, claro, como estás en el problema, dices, ahora, señores, en este instante. Y Dios dice, no. Tienes que pasar por el proceso. Tienes que experimentar la situación para que cuando la pases, entonces me des la gloria porque te he mantenido de pie y no te hundiste en esa ciénaga que te estabas ahogando. Así fue el decreto. Así dice aquí, ha dicho Ciro, rey de Persia. Y no era Ciro. ¿Quién era el que estaba hablando? No era el rey era un intermediario nada más. ¿Y qué ha dicho? Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Curiosísimo esto. ¿De cuándo cae un rey pagano, idólatra como él solo, perverso como él solo, ahora, mi amado, proclama una palabra como que si es el cristiano más, como le digo, más comprometido con el Señor? Dios puso esto en su corazón. No desaproveches, claro que sí, cuando de pronto en medio de los tuyos Dios despierte este buen deseo del corazón. A veces nos pasa algo paradójico, y esto se lo digo más por experiencia que como de pronto escrito de la Biblia como referencia. ¿Sí? Mi amado, a veces suele pasar que usted, por el que está orando, por el que está en Dios clamando, ¿sí? Dios, al querer hacer su obra, le motiva al suyo o a la suya a buscar de Dios. Como a veces dicen por allí ciertos hermanos, oye, hermano, solito vino a poner alabanzas. Hay muchos esposos que pasan esto, Las mujeres están que oran, que claman ahí en silencio, y una buena mañana el marido se levanta y pone una de Marcos Witt o una de Barak, que son más actuales, ¿no? Está bonita la alabanza y la mujer está contenta, la mujer está contentísima. Dice, ay, sí, ya está buscando, padre. Pero justo después de eso, después pone un merengue.
O un reggaetón. Ay, Señor, ¿qué pasó? Está fallando, está fallando. Nuestro corazón no puede caer en esa impaciencia. La obra no es tuya, la obra es de Dios. Amén. Cuidado, acusas a otro porque tu hijo, tu hija, tu marido, tu esposa se está apartando. Mi amado, tu labor no es convertir a la gente, tu labor es predicarle. Dios da el crecimiento. Amén. Ahora, si alguien decide hacer caso omiso de esto, mi amado, la culpa no es mía. Yo no puedo garantizar la salvación de mi esposa, ni mi esposa puede garantizar la búsqueda mía. Esta es mi labor y es la labor de ella. Amén. Nadie cae, mi amado, nadie cae por otro. Cada quien es responsable de mantenerse firme en la fe. Cada quien tiene que pelear sus propias batallas y no puede responsabilizar a otro por sus caídas. Amén. Si yo tengo hambre, como. Si me siento sucio, me baño. Ay, no me bañé, ¿por qué? Porque Él no me deja bañarme. Hágame el favor. Amén. Mi amado hermano, es que el Señor perfeccionará la alabanza en los que maman, dice la Biblia. Entonces, ahí vamos. Así que, mi amado, cuando el rey habla esta palabra, no es Él, es Dios en la boca de Él. Y este hombre, sin darse cuenta, está dando a saber lo que la profecía había anunciado. ¿Cuánto tiempo atrás? 70 años atrás. Mi amado, mira esto, 70 años atrás. A veces tú tienes meses pidiendo algo y como ya no ves la respuesta, ya no voy a orar. ¿Pero por qué, hermano? No, que ya me cansé. ¿Se cansó de qué? De rogarle a Dios para que su hogar pueda venir a los pies de Cristo. Te cansaste, ¿cierto? Tan poca fue tu fe. Porque estás viviendo en una temporada de pronto de desequilibrio, estás viviendo una temporada de pruebas. Ya te cansaste. Así de fácil, así de sencilla y de frágil ha sido tu confianza en Dios. Mi amado, tu relación con Dios es como un matrimonio, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dios nunca te va a abandonar. Él no tira la toalla contigo. Tú posiblemente la tires, pero Él no. Y dice la Escritura, quien haya de entre vosotros, fue el decreto del rey, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, es decir, sea Dios tratando con esa persona. ¿Para qué? Para que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa, ¿verdad?, a Jehová, Dios de Israel, la cual está ¿en dónde? En Jerusalén. Y el decreto, mi amado, comienza a ser esparcido por todo el vasto del imperio, pues no, medo-persa. Y comienza, mi amado, la gente a enterarse y decir, hay un decreto real. ¿Qué decreto? El rey, ¿cuál? El nuevo que ha venido, sí, ha decretado que todo judío regrese a Jerusalén. Ha decretado que el templo se vuelva a construir. Pero si está hecho ceniza, sí, ¿quién lo va a hacer? Nosotros, dijeron ellos. Mi amado, aquí hay una doble bendición visto de esta forma. Si Dios ha dicho algo, no es para quedarse de brazos cruzados. Siempre la palabra de Dios va a demandar acción. ¿Sí? La bendición de Dios puede estar desatada, como se suele decir, en el cielo para nosotros, pero en la tierra nos toca poner manos a la obra. De Dios se puede decir, sí, que tú y tu casa serán salvos, pero a mí me toca poner manos a las obras para poder predicarle a los míos, para poder instruir a los míos, para poder, mi amado, hasta donde me dan mis fuerzas, llevarlos al límite de donde ellos deberían de estar, si acaso Dios quisiera tener de ellos misericordia. Mucho más, yo soy muy trillador de esto, mucho más si yo soy cabeza de un hogar, si yo soy el responsable de una familia. Yo no puedo permitir, mi amado, sabiendo que tengo de Dios otro decreto, creer en el Señor Jesucristo y será salvo quien le habla y mi casa. No puedo quedarme de brazos cruzados. Si están viviendo bajo mi techo, pues mi amado, donde voy yo tendrán que venir ellos también a buscar de Dios. Es mi labor, esa es mi fe.
¿Para qué, mi amado? ¿Por qué lo hago? Porque yo sé que en este lugar o en cualquier lugar donde se pregone el evangelio, yo sé que es la palabra de Dios la que puede, mi amado, como cual martillo, dice la Biblia, romper ese corazón en dos para que haya sensibilidad a la esperanza, mi amado, a la cual yo me aferro. Yo debo hacer esto. El decreto del rey era regresar. Y el decreto del rey era hacer otra vez lo que un imperio pasado había destruido, la casa de Dios. Pero el pueblo, mi amado, tenía obviamente que tomar una decisión. Algo curioso. Cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, los profetas Isaías, Ezequiel y Jeremías tuvieron de parte de Dios bien decirle al pueblo que habría de ser llevado: cuando lleguen a Babilonia, multiplíquense. Cuando lleguen a Babilonia, claro, para los que tenían la oportunidad, si acaso llegasen a tener la venia de sus amos, si prosperen, hagan casas, si pueden vivir y sembrar allí tierra, pues háganlo. Dios no los abandonó en Babilonia. Si bien es cierto, tenían una seña de esclavitud. Aún en su esclavitud, Dios había, mi amado, prometido protegerlos. Pero son 70 años. Y en 70 años pueden pasar dos cosas. Sí, de entre muchas, pero las dos más remarcadas. Primer punto, acostumbrarse a la esclavitud. ¿Sí? 70 años son 70 años, insisto. Pregúntele a un conserje que ha sido toda su vida conserje, pregúntele si quiere subir de puesto. Le dirá que no. Le dice, ¿para qué? Mire la edad que tengo. Yo estoy esperando a esta hora, ¿qué cosa ya? Ya que me jubilen de esto. ¿Para qué más? Lo único que sé hacer es abrir la puerta y cerrar la puerta. Abrir la puerta y cerrar la puerta. Y así, como le dicen a muchas, cocinar y lavar. Cocinar y lavar. ¿Se puede acostumbrar o no a la esclavitud? Y dos, mi amado, es que el pueblo bien podría tomar una decisión de dejar de ser esclavos. Dejar de ser esclavos. El hecho de que alguien, mi amado, haya permitido estar durante tanto tiempo sujetos a una situación. Dicen por allí que lo último que se pierde es la esperanza, es la fe. Es sin importar cuánto tiempo ella ha estado sometido, querer ser libre. No lo tomo como buen ejemplo, pero lo tomo como ejemplo porque no es el ideal de Dios. Que de pronto mucha gente que experimenta mucha esclavitud, mucho sufrimiento en un matrimonio, logra romper las cadenas luego de 40 años de matrimonio. Y dice, hermano, por fin me separé. ¿Cuánto le aguanté? ¿Cuánto no sufrí? Pero todo lo hice por mis. Y dice, ya, por fin. Y tomen la decisión. Insisto, no es un buen referente, pero es un ejemplo. Mi amado, el pueblo tenía que tomar una decisión. Ver si este decreto empujaría a la nación a una libertad tan anhelada, tan esperada, o continuar siendo esclavos. Pero la palabra de Dios había sido dada. La Biblia dice en el versículo número 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Ojo, este decreto no obligaba, pero sí motivaba a que quien tuviese de Dios la intención de irse y reconstruir, obviamente, el templo, lo haga. Llamado curioso, esto saldrá después, curioso, sobre todo en los tiempos de Nehemías. Mucho pueblo no quiso acogerse al decreto. En Nehemías se lo verá y lo veremos más adelante, ya en detalle. Mucho pueblo dijo, ¿para qué a Jerusalén? Aquí ya tengo esposa, aquí tengo una chocita, aquí tengo mis borreguitos, aquí tengo mis hijos, van a la escuela. ¿Para qué? Quedémonos aquí. Y esta decisión no solo la tomó el pueblo, también la tomaron muchos hombres que pertenecían al sacerdocio.
Muchos sacerdotes dijeron, ya no, ya estoy viejo. ¿Para qué? Ya aquí hemos hecho vida, aquí estamos ya estables, que vayan otros. Esto fue curiosísimo, amado, porque después, ¿sí? Y adelantándome un poquito, Nehemías obligará a traer de la nuca a los que no quisieron salir. ¿Sí? Mi amado, parece paradójico, pero hay muchos que no quieren cambiar su estilo de vida, pese a que hay decreto de Dios de ser libres. Jesús lo dijo, no hagáis esclavos de los hombres. Pero hay muchos, mi amado, que por voluntad propia no quieren sacarse el yugo de esclavitud. A veces parece, mi amado, contradictorio dar un consejo diciéndole, pero hermano o hermana, usted es su mujer, usted no es la esclava de su marido, es su esposa. Sí, hermano, pero yo no quiero tener problemas, por eso yo me quedo así nomás, pero sigamos orando, sigamos. No, pero ¿cómo voy a orar por algo que de Dios ya se dice que se debe de hacer esto? Sí, hermano, lo que pasa es que ya, bueno, yo solamente venía a contarle nada más. Yo digo, a eso vino a pedir consejo, a decirme que está sufriendo, a decirme que le están dando golpe, mala vida, y usted simplemente viene a hacerme saber. Mejor se le hubiera quedado. Mi querido hermano, la Escritura fue clarísima respecto de esto. Quisiera ver, mi amado, acerca de este edicto, algo adicional. Cuando yo voy a la Escritura, mi amado, en el libro de Isaías, capítulo número 46, verso número 9 al verso número 10, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Acordaos de las cosas pasadas, hablando de los tiempos bíblicos propiamente. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Y ojo con esta palabra, que anuncio, o lo que es igual, proclamo lo por venir desde el principio. Mira, dicho de otra forma, antes de haciéndole una pausa al versículo, mi amado, Dios desde el comienzo, desde antes de yo haber aceptado a Jesús, aquí Él me dijo en su palabra que yo habría de ser libre, sin importar en qué condición yo haya venido a Él. ¿Me explico? Yo posiblemente pude haber venido enfermo, pero aquí ya Dios me anticipó que iba a ser sano. Dios, mi amado, de pronto a usted lo llamó no teniendo ni papa de conocimiento de Dios, pero aquí el Señor me dijo que yo iba a tener la mente de Cristo. Ya lo anunció. Y esas palabras, mi amado, deben de ser, obviamente, no solo leídas, deben de ser puestas por obra. Pero para esto yo debo tomar decisiones. Y Dios dijo en su palabra, adicionalmente a esto, anuncio, dice la Biblia, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y ojo con esta palabra, y haré todo lo que quiero. Y eso fue lo que hizo en el corazón de Ciro. Dios había determinado algo antes de que Ciro naciera. Y cuando Ciro fue rey, dijo, ahora yo lo voy a usar para cumplir mi decreto. Ahora, ¿quién obedecería el decreto? Eso era otra cosa. ¿Quién asumiría las palabras del rey a través del profeta Esdras? Eso ya recaía ni en Esdras ni en el rey, sino en el corazón de cada quien que escucharía la palabra. Mi amado, la situación del pueblo era hasta cierto punto, cuando fue dado el decreto, era para el pueblo de mucha comodidad. 70 años habían estado, sí, al inicio duro, al inicio difícil, pero el pueblo se había aquietado. Y el decreto en el verso 4 estaba destinado a todos. Dice el verso 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle. Mira las facilidades de Dios,
ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué, mi amado? Con todos los recursos. ¿Pero para qué? Para que salgan de su comodidad, tomen la decisión y vayan a cumplir el decreto del rey. Y mira lo que dice: ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Algo muy semejante a lo que Dios hizo cuando el pueblo fue libertado de la tierra de Egipto, ¿verdad? Ellos no salieron con las manos vacías. Igual, habían estado como esclavos, ¿cuánto tiempo? 430 años. Y en el caso del pueblo en los tiempos de Ciro, 70 años. Dios, mi amado, no los dejaría a su suerte. A veces decimos, hermano, lo que pasa es que si tomo esta decisión, no sé después quién me vaya a pagar la luz. No sé después quién me vaya, si me vaya o no me vaya a pasar para la comida. No sé si me alcance para pagar el internet. Mi amado, cuando las decisiones vienen para ser tomadas en el tiempo de Dios, Dios se encargará, mi amado, de no dejarte desamparado. No he visto, dice la Biblia, justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando, mi amado, un pan. Dios ampara cuando se desea hacer su voluntad. Más bien, cuando obstinadamente nos mantenemos en nuestras torpes decisiones, es que siempre nos va mal. Dímelo tú, mi querido hermano, que de pronto, si en algún momento le has hecho caso omiso a la palabra, ¿acaso no te fue mal? Cuando te abriste de la gracia luego de caminar en ella, ¿acaso no experimentaste las peores crisis de tu vida? Más bien, cuando te apegaste a Dios, no digo que las crisis no vengan, vienen, pero Dios a uno le ayuda a salir de ese proceso. No digo que no se experimenta dolor ni lágrimas, sí se lo experimenta, pero amado hermano, el torrente no me tumba, sigo en pie. Pero cuando me alejo de Dios, amado, así sea un fuerte viento ya me hace caer. Cuando yo voy al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo número 36, está muy pegado a Esdras, está ahí a una página. En segunda de Crónicas, capítulo número 36, verso 22. Mira los últimos versículos del último capítulo de Crónicas. Dice el Espíritu Santo: mas el primer año del rey Ciro, o de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Mira, es una réplica de Esdras 1. Y también por escrito, por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios. Y dice ahí, con Él, y suba. Ahí estaba la palabra. Suba, vayan hacia Jerusalén, construyan el templo. Y claro, esto no era de construir y regresar, esto era de construir y quedarse. Quedarse donde Dios los había establecido. Mi amado, esto va a traer, obviamente, para la nación, sí, una toma de decisiones. Una toma de decisiones que obviamente la estaremos viendo el próximo día domingo, si así Dios nos da vida y nos da la oportunidad. Pero podemos concluir con algo. Mi amado, siempre de Dios habrá una palabra. Siempre de Dios, mi amado, sin importar cuál sea tu condición o cuántos años si hayas permanecido sujeto a una situación adversa, siempre de Dios, mi amado, tendrás una palabra para que tú puedas salir de esa crisis. Pero tienes, al igual que el decreto, tienes que reaccionar frente a esa palabra. Tu reacción puede ser
favorable o puede ser desfavorable. Puede ser una reacción, mi amado hermano, que cambie de una buena vez tu situación de mal por bien, o lo que fuere peor, mantenerte, mi amado, inalterable en tu forma de vivir. Si tú te mantienes en tu condición, tu situación a largo plazo no va a cambiar. Al contrario, va, mi amado, a empeorarse. Si el pueblo no tomaba una decisión, ¿sí?, o por lo menos no la tomaba como Dios quería que se la tome, el pueblo, mi amado, viviría eternamente en esclavitud. No es cuando tú quieres. Mucha gente dice, está bien, pastor. Sí, cuando la cosa cambie, cuando la cosa mejore, ahí me afirmo. Yo he escuchado esto 1001 veces. Siervo, venga. Sí, después, que ahorita estoy por un problema. Salgo del problema y ahí me va a tener, pastor, ahí me va a tener. O lo que es peor, con los cristianos apartados. Cuando el Señor quiera, vuelvo. Haga de cuenta que, un ejemplo, haga de cuenta que un hijo diga, cuando mi papá quiera estudio, y está quedado de año. ¿No le parece absurdo? Yo le pregunto, un padre quiere que su hijo prospere, quiere que su hijo estudie, quiere que saque buenas notas, por supuesto. Si un creyente dice, cuando el Señor quiere me congrego, ¿y usted no cree que Dios no quiere que nos congreguemos? Cuando el Señor quiera, ahí dejo a la otra. Es absurdo, mi amado. Dios quiere fidelidad. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere que hagamos las cosas correctas. Cuando deje este vicio, ahí busco de Dios. O cuando Dios quiere que me aparte de esto o de aquello, entonces me afirmo. Mi amado, Dios, como lo dijo en su palabra, tiene pensamientos de bien para nosotros. Para darnos el fin que obviamente anhelamos. Pero si el pecado está ahí oponiéndose, si ahí está mi mala decisión, si persevero en mi pecado, ¿cuándo Dios va a cambiar mi situación? Así Él lo desee, así Él lo quiera y lo haya decretado, mi amado, se detiene el asunto. Imagínate que se ordene, qué sé yo, pavimentar una calle destruida y el barrio diga, no, estamos acostumbrados a la tierra y a la poza. Pero si ya está el presupuesto, ya está el decreto, dejen trabajar. No, no queremos. Eso nos pasó, ¿ah? Como iglesia nos pasó. En un parque acá adelante. Fuimos, tramitamos, mi amado, la situación con la alcaldía. Y nos dijeron, está bien, este lugar para ustedes. Listo, vamos, y dijeron ellos, no nosotros. Dijo la alcaldía, vamos a socializar el tema. Perfecto, socialícelo. Y lo dijeron a la comunidad. ¿Usted cree que la comunidad dejó hacer la iglesia? No, dijeron ellos. Iglesia no, queremos un pay. Pero si ya tienen un pay aquí en la esquina. No, uno más grande. Vaya a ver el pay, pues está. Hasta el pequeñito de aquí desapareció. Vaya para allá, un basurero. Monte a más no poder. Y nosotros le dijimos, ponemos la iglesia y adecuamos el parque y hacemos canchas. Y dijeron, no, iglesia no. Y el decreto prácticamente ya estaba dado. Imagínate lo mismo en un hogar. Pero mijo, mira, te está matando la cerveza, te está matando. El médico dice que ya tienes principio de cirrosis. Sí, todavía no. Cambia, ya no tomes. Busca de Dios. No, todavía no. ¿Qué estás esperando? ¿Que te desahucien? Estar, mi amado, alojado en un hospital, todo amarillento, con suero, mi amado, desahuciado. Ahora sí, pastor, vengo a llama al pastor para que venga a orar por mí. ¿Para qué? Para darte los santos óleos nada más. Señor, llévalo en tu gloria. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amado, hay que buscar al Señor mientras haya oportunidad. Y la oportunidad de Dios ya está, mi amado.
Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él ya lo decretó. La gente todavía no quiere tomar una decisión. Toma tu decisión y ven a Cristo. Aleluya.